algunos de sus programas. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4. Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras. Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Facebook Live notillano.com. Número telefónico disponible para su llamada durante esta emisión 323-234-0735. Hoy es martes 27 de octubre del año 2020 y este es su Noticiero de Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Excombatientes de las FARC que van hacia Bogotá dicen que no tienen afán politiquero, sino de lucha por la paz. Para el nuevo salario mínimo se preparan las centrales obreras. Monitorean nivel de ríos y alerta por precipitaciones en la cordillera. Detección temprana del estrabismo evita mayores daños en la visión. Concejal Elkin de Jesús Zapata salvó su credencial. Por amenazas piden proteger la vida de Diógenes Orjuela. Trasladan patrullero que en video dispara contra una persona en Puerto Concordia. Declaran a Orocue municipio patrimonio histórico y cultural cuna de la vorágine. COPREN inició entrega de certificaciones para estudiantes beneficiarios. Ciudadano echó el carro a antisociales en moto que atracaron a una mujer. Buscan a responsables de la muerte de una enfermera y de herir a otras personas en Gaitán. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Gobierno expresa disposición para diálogo con FARC para mejorarle seguridad. Presumen que oficial del ejército desaparecido en Guaviare haya sido secuestrado. Se reintegró alcalde de Puerto Carreño luego de 14 días de cuarentena por coronavirus. 2.100 indígenas confinados por choques entre grupos armados. Argumentando situación personal renunció el concejal Alex Ocampo en el retorno Guaviare. Impidió el hurto de una bicicleta, golpeó y murió el ladrón y ahora enfrenta cargos ante la justicia. Colombia suma 9.167 casos nuevos, la cifra diaria más alta en casi 2 meses. Alcalde de Puerto Concordia gestiona construcción de puente sobre el Ariari. Asesinan a tiros en el suroeste de Colombia a otro líder social. 5 muertos en el ataque a una base policial en el suroeste de Afganistán. América roza los 20 millones de casos de COVID-19. El foco vuelve a Europa. El vértigo de Trump frente al sosiego de Biden. Grupos ligados a Trump financian campañas contra derechos sociales en Europa. Embajador de España en Venezuela defiende su neutralidad y respeto a normas. Chile asimila victoria constituyente que reveló desafección hacia políticos. Argentina extiende restricciones por zonas y Buenos Aires sigue su apertura. Desenterrar el futuro beato, hora de pedir milagros en una Venezuela agobiada. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Jason Villagrán.
En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Fabio Orozco Zapata. En Puerto Gaitán, Ángel Yacid Palomar Guapacha. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05. Esperamos que el presidente Iván Duque nos reciba y ayude en la solución a la problemática que manifestaron caminantes que están en Villavicencio como excombatientes y se desplazan pacíficamente por la vida y la paz. Como firmantes de los acuerdos de paz dejamos las armas y estamos comprometidos con el Estado, con la sociedad, nuestra familia, y a continuar esta lucha que es difícil con el fin de tratar de erradicar la violencia que lamentablemente nos sigue acosando y causando el asesinato de quienes fuimos guerrilleros de las FARC, pero que nos desmovilizamos y estamos dedicados al trabajo sin armas y con la esperanza de una Colombia mejor, más amable y con justicia social, señalaron los voceros de 2 centenares de excombatientes que llegarán a la capital de la República acompañados de otros que están en camino y tienen el mismo propósito. Al consejero Archila, desde ya le decimos que el propósito no es partidista, es afán de soluciones, de política, no de politiquería, porque buscamos que se cumpla lo preceptuado. Dijeron que les satisface el anuncio hecho en el sentido que se dispondrá de más personal para que proteja a los excombatientes y también se dotará los vehículos con la misma finalidad. Estamos en la misión asignada, trabajando, realizando un mejor vivir, organizados para producir como le consta al gobierno, que periódicamente revisa los programas, aunque en muchos casos el Estado no cumple las obligaciones contraídas en este sentido, según afirmaron. Los trabajadores están preparando lo que tiene que ver con la mesa de concertación para determinar el nuevo salario mínimo. Las centrales obreras CGT, CUT y CTC trabajan sobre el particular y con amplias y seguras estadísticas mostrarán al gobierno cómo el mínimo que usualmente se fija no alcanza ni para compensar los gastos que demandan los 3 primeros meses del año. El gobierno debe ahorrar, evitar el despilfarro que se observa, combatir la corruptela, frenar la sanganocracia y corregir deficiencias en lo económico y social debido al proceder de altos mandos que desempeñan importantes cargos pero ignoran la realidad nacional, dijo Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo. Será una nueva acción que debemos enfrentar con decisión, argumentó Timoteo Romero de la CUT, agregando que el costo de la vida es escandaloso y que la pandemia ha causado lesiones al raquítico presupuesto familiar. El gobierno, patronos y trabajadores se reunirán antes de finalizar este año para fijar el nuevo salario mínimo. 7:08. En el Noticiero de Llano, la reflexión del día. Hoy si crisis, tragedia o dificultad nublan tu cielo, y si angustia y zozobra te oprime el corazón, no es hora de llorar con desconsuelo, ni para los lamentos ni las quejas, y menos para la autocompasión. Pues arena movediza se volverá tu suelo si al caer te hundes en la desesperación. Has de alzarte pues sereno ante las penas y superar con ánimo la dificultad y afrontar la crisis con denuedo y a la tragedia con la filosofía de la transitoriedad, sabiendo que todo en este mundo pasa al vuelo y que aún de lo aciago surge a veces la compensatoria grata y nueva oportunidad. No te asombres que todo ya ha pasado, y no lo dudes que volverá a pasar. Y si las cosas no son como tú quieres, esta fórmula tienes: esforzarte en lo posible por cambiarlas, y ante lo inevitable, lo sabio es aceptar. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7:09. Organismos de socorro permanecen en máxima alerta, monitoreando el nivel de los ríos Guatiquía, Guayurigua, Guamal, Ariari, Metica, Casitas y otros. Las fuertes precipitaciones en la cordillera concentran la atención del Comité de Riesgo y Desastres
para tratar de evitar situaciones calamitosas que pongan en riesgo las vidas humanas. Jorge Díaz Martínez, director de la Defensa Civil en el Meta, informó que se activó la alerta en los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, Cubarral, El Castillo, El Dorado, Lejanías, Mesetas, Uribe, San Martín, Granada, Restrepo y Cumaral. Por tanto, solicitan a los ciudadanos en esas poblaciones estar atentos ante cualquier creciente súbita o represamiento de ríos, porque está lloviendo bastante en el piedemonte llanero. El estrabismo en adultos o niños es la ausencia de alineación entre ambos ojos y requiere o quiere decir que no hay paralelismo entre ellos. Los especialistas advierten que si esta afección no se trata en la etapa infantil, puede originar complicaciones como disminución o pérdida de la visión o lo que se conoce como ojo vago. Una persona sana tiene ambos órganos visuales alineados y su cerebro recibe dos imágenes, una igual a la otra, que fusionan en una y así se interpreta en la corteza cerebral. Pero cuando un ojo está desviado, esas imágenes se ven dobles y genera una confusión en el sistema nervioso central. Al persistir esto con el tiempo, el órgano cerebral ignora una de las dos imágenes, generalmente la del ojo desviado. Así no se desarrollan las vías visuales de manera idónea, generando la condición de ambliopía, como se conoce ojo vago, explica el oftalmólogo Rafael González, especialista del Grupo Médico Santa Paula. No importa la edad, el estrabismo debe corregirse porque a más de la dificultad, quien tiene el ser visco se somete a burlas de personas irresponsables. Afirma González que cuando no se corrige tempranamente el defecto retroactivo, es probable que la capacidad visual no se desarrolle adecuadamente y se vuelva permanente la ambliopía. 7 de la mañana, 12 minutos. Si le atormenta la alopecia o cada día pierde más pelo, la solución está en DHI, en el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfonos 678-8112 o 311-281-4279. 678-8112 o 311-281-4279. 7:12 minutos. Noticias de la agencia española EPE. El líder social Carlos Navia fue asesinado por desconocidos en zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, informaron fuentes oficiales. Navia, quien era integrante del Movimiento Social Coordinador Nacional Agrario y fundador de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Argelia, fue tiroteado por desconocidos en el caserío El Plateado. El Consejo Regional Indígena del Cauca manifestó en Twitter que el sur del Cauca es la otra cara olvidada de la guerra en Colombia. Al menos 5 personas murieron y 23 resultaron heridas en un ataque que comenzó al amanecer con la explosión de un coche bomba a una base de las Fuerzas Especiales de la Policía en la provincia suroriental de Khost, en Afganistán, informaron fuentes oficiales. El ataque comenzó a las 5:55 hora local contra el muro exterior de la base de la Unidad Especial de la Policía. 7 de la mañana, 14 minutos. Estimado usuario, Bioagrícola le invita a utilizar el servicio de escombrera municipal para disponer sus residuos de construcción y demolición. Llame al 681-9081 o a la línea 110 y programe su recogida a bajo costo. Evite entregar estos residuos a terceros que los abandonan en lotes y vías públicas. Bioagrícola del Llano. Comprometidos naturalmente. Con los cursos deportivos en línea de COFREM, ejercítese en su casa. Y si es afiliado en categorías A o B, benefíciese con tarifas 100% subsidiadas. 18 cursos para escoger a través de la plataforma Google Meet, en los que usted puede mejorar su condición física y aprender las técnicas básicas de diferentes deportes. Horarios para escoger a partir de las 6:30 de la mañana. Cursos deportivos en línea. Inscríbase ya en www.cofrem.com.co. Vigilado Supersubsidio.
nacimos en los llanos orientales. Por eso, Congente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Congente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Congente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno. Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la Alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. Visite Vistahermosa, tierra de provisión. El río Huejar riega sus productivas tierras. Noticiero del Llano, con el sello de la verdad. 7 de la mañana, 16 minutos en el Noticiero del Llano. El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda de acción de nulidad electoral promovida por Wilson Ruiz Orjuela y Roque Ruiz Conrado contra el concejal Elkin de Jesús Zapata Valencia del Partido Centro Democrático. En actuación de primera instancia, la Sala de Decisión no encontró elementos jurídicos que demuestren supuesta inhabilidad para ocupar la curul por gestión de negocios o celebración de contratos con entidades públicas celebrados un año antes de las elecciones del 27 de octubre de 2019. Los demandantes alegaron que Zapata Valencia, por ser representante de la Casa del Alfarero, habría celebrado un contrato con el municipio que lo afectaría para ser concejal en el periodo 2020-2023. En consecuencia, resolvió el tribunal que como quiera que las acciones realizadas por el demandado, Elkin Zapata, con el fin de ejecutar el convenio de asociación 1474 de 2018, no comporta causal de inhabilidad. Tampoco el haber cedido la representación legal de una entidad sin ánimo de lucro para participar en los comicios, máxime cuando no quedó acreditado que tal acción fuera con fines contrarios al ordenamiento jurídico, no queda otra decisión diferente que la de negar las pretensiones de la demanda. Contra la presente surten recursos de ley para ser apelado dicho fallo ante la sección quinta del Consejo de Estado. En el Meta pidieron al presidente Duque ofrecer protección necesaria para Diógenes Orjuela. Se indicó al Noticiero del Llano que el presidente del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores fue amenazado de muerte y que en consecuencia el movimiento obrero y la familia del líder sindicalista están preocupados por las amenazas proferidas contra este ciudadano que ha pertenecido a la Asociación de Educadores del Meta, dirigente de FECODE y ahora preside la entidad que conjuntamente con la CGT y CTC han organizado los paros y manifestaciones de protesta pacífica y rechazo a la política del gobierno nacional. 7 de la mañana, 18 minutos. Miel de abeja de excelente calidad se la garantiza el Noticiero del Llano. Puede solicitarla al 314-298-6831. La miel de abeja es producida exclusivamente por Apinal, que garantiza su pureza. Pedidos al 314-298-6831. 7:19 minutos. América supera ya los 625,000 muertes por coronavirus, con unos 20 millones de contagiados en el continente, y aunque sigue siendo la región más afectada del mundo, el epicentro de la pandemia ha vuelto a Europa, donde se temen nuevos confinamientos. La Organización Mundial de la Salud ha informado de 42,7 millones de casos en el planeta, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 1,1 millones. Por regiones,
América suma 19,8 millones de casos y le siguen Europa 9,2 millones, sur de Asia 8,9 millones, Oriente Medio con casi 3 millones de positivos. La campaña electoral de Estados Unidos se acercó a su última semana con un marcado contraste entre los dos aspirantes, la vertiginosa agenda del actual presidente Donald Trump, con varios mítines diarios, frente al estilo más sosegado del aspirante demócrata Joe Biden, quien lidera las encuestas. Si habitualmente la contienda política en Estados Unidos tiene tintes de suspenso cinematográfico, en 2020, en medio de la pandemia del coronavirus y la profunda crisis económica, los giros de guión no dejan de sorprender. 7 de la mañana, 20 minutos en el Noticiero del Llano. Estimado usuario, Bioagrícola del Llano, su empresa de aseo en Villavicencio, le invita a demostrar el amor por la ciudad, respetando la labor de nuestros operarios y sacando a tiempo sus residuos. Bioagrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. Sabemos que una educación de calidad en la primera infancia es esencial para el desarrollo de los niños. Ya están abiertas las inscripciones para educación inicial y preescolar en el Colegio Cofrén Restrepo. Maternal de 3 a 6 meses, gateadores de 6 a 12 meses, caminadores de 1 a 2 años y párvulos de 2 a 3 años. Colegio Cofrén Restrepo. Informes 681-8320 o 300-912-5145. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, con gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno. Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la Alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. 7 de la mañana, 22 minutos en el Noticiero del Llano. En desarrollo de un consejo de seguridad acordaron trasladar al patrullero de la policía que protagonizó una agresión disparando su arma de dotación en la pierna de un ciudadano que se negó a una requisa en vía pública de Puerto Concordia. El coronel Camilo Torres, comandante del Departamento de Policía Guaviare, sostuvo que tiene a cargo la seguridad de esa población y por tanto se inició investigación con el fin de esclarecer los hechos de modo, tiempo y lugar como se desencadenaron. Al parecer, el ciudadano herido ya había registrado comportamiento de irrespeto contra la autoridad en eventos anteriores y el pasado viernes 23 de octubre agredió verbalmente a un uniformado oponiendo resistencia para la verificación de antecedentes y requisa. El Congreso declaró a Orocué Casanare Patrimonio Histórico Cultural de la Nación en su condición de cuna de la obra literaria La Vorágine, escrita por José Eustacio Rivera. El Gobierno Nacional quedó facultado para que dentro de los lineamientos del marco fiscal incorpore las partidas presupuestales destinadas a obras de utilidad pública y de interés social e histórico, como restauración y adecuación de la Casa Amézquita, como Casa Museo, cuna de La Vorágine y centro de memoria histórica. Asimismo, construcción de la Biblioteca Municipal José Eustacio Rivera con una subdirección especializada en la obra literaria La Vorágine. Construcción de la Escuela de Formación de Escritores José Eustacio Rivera con énfasis en escenarios, circunstancias y personajes de la cultura y folclore llanero.
construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine, que incluye cápsulas virtuales para proyección de la obra en 3D. El Ministerio de Cultura asesorará y apoyará a la Gobernación de Casanare y a la Alcaldía de Orocué en la elaboración, tramitación, ejecución y financiación de los proyectos de patrimonio material e inmaterial, remodelación, recuperación y construcción de los monumentos e infraestructura cultural e histórica del municipio de conformidad con la Constitución y la ley, incluido el proyecto de la ruta turística La Vorágine. 7:25 minutos en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. La señora ministra de la Educación Nacional, que entre otras cosas, en mi concepto, cumple una buena labor, y al menos no es escandalosa, y busca la manera de arreglar las cosas por medio del diálogo, pese a que tiene restricciones de parte de quienes ya sabemos, pues ha anunciado que 100.000 niños, debido a la pandemia, no han podido ir a la escuela, es decir, no han podido estudiar. Pero si hacemos un inventario acerca de esta situación, concluimos en que miles de niños no pueden ir a la escuela por falta de recursos, porque si bien no les cobran la matrícula y no tienen que pagar pensión, no tienen para alimentarse, no tienen ropa para ir, no tienen zapatos para calzarse. ¿Debido a qué? A la miseria. Recordemos que de 50 millones de colombianos que habitamos nuestro país, el 2.5% gana menos de 190 pesos la familia, 190 pesos para alimentar 4 personas. Y esto es de angustia. Y un elevado número también de personas gana solamente 390 pesos mensuales para alimentarse y sostener el hogar. Esta miseria se debe porque aquí los niveles de educación son muy bajos, porque no se sigue el ejemplo de otros países, porque estamos siempre entre la rubia y la morena, entre un señor y el otro señorón, que hacen con el país lo que les da la gana, porque siempre hemos estado manejados por los mismos, los Ospina, los Gómez, los López, los Santos, los Uribe, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos a parar? Hay que echarle una nueva suerte a esta baraja, a ver si de pronto cambiamos. Pero se requiere para ello conciencia social. Alejado de la politiquería, buscar personas, mujeres y hombres, que desarrollen programas en pro de la comunidad. Realmente, esa es una realidad. Esa es una verdad. Este es un acontecer. Es algo que nos pone los pelos de punta. Bueno, se pronunció el alto mando de la política estadounidense pidiéndole a políticos de Colombia que no se metan en el marco de las elecciones presidenciales para definir entre los dos personajes que están aspirando por los demócratas y los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Ellos hacen exigencias perentorias y terminantes y nombran a algunos personajes porque, para citar un ejemplo, doña Paloma Valencia ha hecho declaraciones, otro señor que se dice que es hijo de Estados Unidos e hijo de Colombia simultáneamente, ha hecho lo mismo, y así sucesivamente también el señor Petro. Entonces cada cual busca la manera de contemplar lo mejor.
Pero la verdad es que el propio embajador de los Estados Unidos es muy claro y muy preciso en su apreciación. Manifiesta que la política de Estados Unidos es una sola. Que gane uno u otro, para Colombia da igual. Nosotros somos una colonia de Estados Unidos, no nos digamos mentiras. Los tratados de libre comercio nos privan de muchas cosas. Y Estados Unidos manda, determina, objeta, quita y pone lo que le da la gana. Y cuando nosotros no le obedecemos, nos pasa lo que le está ocurriendo a Venezuela. Económicamente lo van bloqueando. Lo que le ocurre a Cuba, económicamente lo han bloqueado. ¿Recuerdan a usted lo que pasó en Granada? Cuando el ejército de Estados Unidos llegó y penetró e invadió a Granada. No Granada, sino Grenada. ¿Recuerdan lo que ocurrió con los marines en la República Dominicana? ¿Recuerdan cómo sacaron a quien mandaba en la República de Panamá? ¿Recuerdan lo ocurrido en Vietnam? Bueno, para ellos lo que importa fundamentalmente son la defensa, o es la defensa de sus intereses. Lo demás son cuentos. De tal manera que nosotros no podemos estar esperanzados en que la política estadounidense va a modificarse, va a cambiar. Es el mismo gringo, pero con distinta churumbela. Sería lo mismo que pedirle al señor Putin que modificara sus actitudes frente a la América Latina. O al señor de la China, el que cambie su parecer respecto a la América Latina. Cada cual tiene sus intereses y juega con ellos, al igual que los políticos colombianos juegan para su beneficio, no para beneficio del pueblo colombiano, que sigue en precarias condiciones, en difíciles condiciones, en un estado de miseria, debido a la conducta asumida por estos elementos que ahora estamos otra vez observando la cantidad de crímenes que se cometen, de atentados permanentemente. La violencia que se acentúa y la miseria que en algunos casos obliga a la gente inclusive a cometer actos ilícitos porque no le queda otra alternativa. Por eso es que nosotros debemos exigirle al gobierno el que eduque a este pueblo, el que destine, ya lo ha hecho afortunadamente, las mayores partidas para la educación, porque un pueblo sin educación no va a ninguna parte. Esta es una realidad. Y esta petición que debemos hacer es la única de conveniencia para nuestro país colombiano. El Noticiero del Llano. 7:33 minutos. Este es el Noticiero del Llano, en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4. Ondas del Malacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras. Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Número telefónico disponible para sus llamadas durante esta emisión: 323-234-0735. 7:34 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información nacional para el Noticiero del Llano. Comandante de Fuerzas Militares a responder por bombardeo donde murieron 8 niños. Ante la Procuraduría, deberá dar explicaciones sobre el operativo realizado en el departamento del Caquetá en 2019.
El 30 de octubre, ante la Procuraduría General, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, deberá declarar sobre el bombardeo de la fuerza pública en Caquetá, en el que murieron 8 menores de edad. Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, durante un operativo de la Fuerza Aérea Colombiana contra un campamento de disidencia de las FARC. Por estos hechos, la Procuraduría General tiene abierta una indagación preliminar en la cual se ha tomado la declaración a funcionarios del Ejército y a la Fuerza Aérea, entre ellos oficiales asesores en derecho operacional. Asimismo, el órgano de control informó que se han hecho requerimientos a diferentes entidades, entre ellas el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea. En su momento, las fuerzas militares explicaron que el objetivo del operativo era el jefe disidente, conocido como Gildardo Cucho. Fue una operación legítima, legal y en el marco del derecho internacional humanitario. Información para el Noticiero del Llano. Razones de Fiscalía y Procuraduría para pedir confirmar pena de Arias. Expusieron sus argumentos sobre el caso Agroingreso Seguro en escritos enviados a la Corte Suprema. Por considerar que el proceso y la condena fueron ajustados a la ley, y tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía General le pidieron a la Corte Suprema confirmar la condena contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva. El exfuncionario fue condenado en 2014 en única instancia a 17 años de cárcel por el escándalo de Agroingreso Seguro, AIS, y los millonarios subsidios de riego que, aunque eran para cultivadores, terminaron en manos de acaudaladas familias y grupos económicos. La Corte Suprema está revisando la impugnación de la condena del exministro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En su escrito dirigido al Alto Tribunal de 245 páginas, la Fiscalía indica que las pruebas y testimonios en el caso muestran la culpabilidad de Arias en el manejo irregular de los subsidios de riego. La pena de 17 años, una de las más altas impuestas contra un alto funcionario del gobierno por un caso de corrupción. El ente acusador expresó que no existe falta de motivación para imponerla, teniendo en cuenta la gravedad de las conductas, la pluralidad de delitos y la posición social y el estado del procesado. Información para el Noticiero del Llano. El duro pulso en el Congreso por el acuerdo de Escazú. Como pocas veces ocurre con un tratado internacional, los ojos de más de 130 organizaciones ambientales y del propio gobierno nacional estarán este martes sobre el Congreso de la República, donde las comisiones segunda del Senado y la Cámara se citarán por tercera vez para iniciar el trámite del proyecto que busca la aprobación del llamado Acuerdo de Escazú. El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 23 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. El perseguido político Leopoldo López abandona la embajada española en Caracas y se radica en España. López habría cruzado clandestinamente la frontera y viajando hasta la capital colombiana, donde habría tomado un avión con destino a España, donde residen su esposa e hijos, según fuentes de la oposición venezolana. El líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Leopoldo López, se ha marchado de la embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde el pasado 30 de abril de 2019 en calidad de huésped, después de ser sacado de su arresto domiciliar por un grupo de militares y unirse al levantamiento militar frustrado en el que participó su copartidario Juan Guaidó. Se desconoce su paradero, si bien su padre ha manifestado a las agencias de noticias que ha salido del país y que va rumbo a España, donde viven su esposa e hijos. Oficialmente no se sabe dónde se encuentra López, ni cómo salió de la residencia del embajador, ni la ruta que tomó en su desplazamiento. López fue arrestado en 2014
14 y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de liderar los actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año. Pasó así la información con Rafael Guarincea para el Noticiero del Llano. Amarrarse a la 21 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. No más calvicie. Su pelo natural con garantía científica. Todo en implantes capilares. Con diagnóstico y tratamiento médico en DHI en el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfonos 678-8112 o 311-281-4279. 678-8112 o 311-281-4279. 21 minutos para las 8. Más información en el Noticiero del Llano. COFREN invitó a los trabajadores afiliados que reciben cuota monetaria a actualizar los certificados de sus beneficiarios que cursan estudios. Deben presentar certificaciones suministradas por las instituciones educativas, formación técnica o nivel superior correspondiente a hijos, hijastros y hermanos huérfanos de padres cuyas edades estén entre 12 y 18 años y que no hayan cumplido 19. Los certificados se entregan en los centros de servicio de la Caja de Compensación ubicados en los municipios del departamento del Meta o pueden ser enviados digitalmente a través del correo electrónico sercliente@cofren.com.co. La cuota monetaria es un subsidio girado mensualmente por COFREN a los trabajadores afiliados con personas a cargo que laboren mínimo 96 horas al mes con remuneración fija o variable no superior a 4 salarios mínimos legales y que sumados sus ingresos con la remuneración de su cónyuge o compañera no sobrepasen 6 salarios mínimos legales. El valor establecido para la vigencia 2020 es de 35.200 pesos y para los trabajadores que se desempeñan en el sector agropecuario 40.480. Doble cuota monetaria se otorga a los beneficiarios en situación de discapacidad. COFREN realiza los giros por medio de los operadores EFECTI a nivel nacional, con suerte, en el departamento del Meta y Super Primaveral del municipio de Acacías, en cuyos puntos o lugares pueden retirar el subsidio. En medio de la indignación que producen los hechos delincuenciales relacionados con hurtos a mano armada, un conductor echó el carro a 2 hombres que en moto intentaron huir tras atracar a mano armada a una mujer. Ocurrió en inmediaciones al Industrial, cerca a un supermercado sobre la vía Puerto López. La moto quedó debajo del automóvil y los sujetos reducidos en el pavimento mientras en pocos segundos llegó la policía y capturó a los ladrones. El carro quedó con algunos daños laterales y en los extremos delanteros luego de impactar con la motocicleta. El conductor del automóvil dijo que la mujer estaba indefensa y uno de los sujetos quiso arrastrarla para despojarla del bolso y ahí recordó que el gobernador Juan Guillermo Zuluaga invitó a echar el carro a los ladrones mientras llegaba la policía. Espero que ahora el gobierno del Meta me mande a arreglar el vehículo tal como lo prometió Zuluaga, dijo el ciudadano. 18 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Cada vez que llega el fin de año y vemos miles de caras felices, en el Colegio COFREN entendemos que hemos hecho un buen trabajo. Durante 40 años hemos sido partícipes de la formación de miles y miles de niños y jóvenes que años después con su trabajo ayudan a hacer grande al departamento y al país. Hemos hecho muchas cosas que nos llenan de orgullo, pero en el Colegio COFREN sabemos que podemos hacer mucho más. Colegio COFREN, 40 años dejando huella. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los Llanos Orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno.
Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. Cuando le pregunten qué emisora escucha, dígalo con claridad. Exitosa Estéreo 107.8 FM. Ah, y el Noticiero del Llano. El papá de los noticieros. 16 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Una auxiliar de enfermería fue asesinada en Puerto Gaitán. Una menor y una mujer resultaron heridas. Marjorie Forero García estaba en el lugar público cuando llegó un sujeto, sacó un arma y comenzó a disparar. Luego huyó. Ahora la policía lo busca para que responda por los hechos de sangre. Dicen que el atentado criminal estaba dirigido contra otra persona que se hallaba en el sitio, pero lamentablemente los proyectiles impactaron a quienes no correspondía el atentado. El gobierno aseguró que seguirá buscando por todos los medios disponibles mejorar la seguridad de excombatientes de las FARC y que el Estado no ha sido negligente frente a los ataques de los que han sido víctimas los desmovilizados. No hemos ahorrado esfuerzos y no desmayamos en este propósito. No puede haber sospecha de connivencia o negligencia de parte del Estado frente a estos ataques, dijo el consejero presidencial para la estabilización y consolidación Emilio José Archila. Exguerrilleros de las FARC emprendieron el 21 de este mes en Mesetas, Meta, una marcha hacia Bogotá para protestar contra los asesinatos de que han sido víctimas 234 de sus compañeros. La peregrinación por la vida y la paz espera realizar en Bogotá una serie de actividades el 1 y 2 de noviembre, según informó un vocero del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La protesta se originó luego del asesinato el pasado 16 de octubre en Mesetas del exguerrillero Juan de Jesús Monroy, líder de la reincorporación en el Meta, y de su escolta Luis Alexander Largo. El consejero Archila reiteró la disposición del gobierno al diálogo con el partido FARC para avanzar en el mejoramiento de las medidas y señaló que le duelen todas las muertes y nunca han estado con los brazos cruzados ante los criminales. No hay un teléfono que no se haya contestado ni ninguna reunión que no se haya realizado y por el contrario, se ha solicitado muchas veces toda la información disponible para tratar de mejorar las medidas y las investigaciones, aseguró el funcionario. 13 minutos para las 8, al menos 8 estudiantes murieron y otros 110 personas resultaron heridas en un atentado con bomba en una madrasa o escuela religiosa de la ciudad de Peshawar en el noroeste de Pakistán. Se estaba impartiendo una clase sobre el Corán cuando se produjo la deflagración. Los explosivos estaban dentro de una bolsa que alguien introdujo en el seminario, dijo el portavoz policial de Peshawar, Faiz Khan. Grupos cristianos vinculados a la administración del presidente Donald Trump han invertido $270 millones en campañas contra derechos sociales en Europa y el resto del mundo, revela este martes la página web británica Open Democracy. La mayoría de esos fondos han entrado a Europa a través del grupo Alliance Defending Freedom, una organización con vínculos cercanos a la administración Trump. 12 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo tiene la palabra en el Noticiero del Llano. Exponga la necesidad de su barrio, el problema de su municipio, destaque la obra realizada, la tarea cumplida. Opine llamándonos al 314-298-6831. El respeto al derecho ajeno es la paz. Noticiero del Llano. En Consejo de Seguridad celebrado la víspera, comandantes de guarniciones militares acantonadas en San José del Guaviare consideraron la situación del oficial del ejército desaparecido desde el 17 de octubre. Presumen que disidencia residual de las extintas FARC al mando del cabecilla alias Gentil Duarte hayan secuestrado al subteniente Carlos Arturo Becerra Castellanos. El oficial estaba de servicio en una de las garitas del Comando Específico de Oriente en horas de la noche. Desde entonces
No volvieron a saber nada de él ni tampoco han recibido llamadas o exigencias a la familia del militar, como tampoco ningún mensaje del ejército. Al superar los 14 días de aislamiento total en su lugar de residencia junto con su esposa, el alcalde de Puerto Carreño Vichada, Jair Esteban Beltrán Hinojosa, se reintegró a sus labores. El mandatario cumplió los protocolos y sorteó sin dificultades el coronavirus, reportó fuente cercana al político. Beltrán Hinojosa convocó un consejo de gobierno para ponerse en sintonía de las labores administrativas y directrices del gobierno nacional. Agradeció el compromiso de su secretario de despacho, gerentes y directores de entidades descentralizadas por la responsabilidad y cumplimiento de sus deberes y en torno al funcionario o al funcionamiento de la administración. El alcalde hará un recorrido por el municipio para inspeccionar obras en ejecución y con la policía trabajará en el plan de seguridad para este puente festivo y festividades de fin de año. Más de 2.100 indígenas colombianos están confinados en sus resguardos ubicados en zonas rurales de Murindú, en Antioquia, por enfrentamientos de grupos armados, advirtió la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El confinamiento se refleja en la afectación por restricciones a la movilidad y la suspensión de actividades de sustento de estas comunidades, como pesca y caza, ante el temor de los hechos de violencia armada, detalló la OCHA en una alerta en la que describió que son 2.179 los afectados, entre ellos 1.267 niños, adolescentes y jóvenes. Según ese organismo, los grupos armados han amenazado y asesinado a pobladores de la zona, así como han sembrado minas antipersona como parte de las disputas por el control del territorio entre los diferentes grupos armados que hacen presencia en la zona. 10 minutos para las 8. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, aseguró a EFE que la misión diplomática a su cargo siempre ha sido respetuosa de las normas internacionales y ha actuado con neutralidad en el país suramericano después de que el gobierno le acusara de violar la Convención de Viena. Siempre hemos sido respetuosos con el principio de no injerencia en asuntos internos y en ese sentido la embajada ha sido neutral y respetuosa en ese principio, dijo el funcionario. Estados Unidos alcanzó la cifra de 8.697.710 casos confirmados de coronavirus y 225.676 fallecidos por la enfermedad COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. 8 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Nuestra página web www.notillano.com, con reconocimiento mundial, la más antigua del periodismo llanero, la primera en visitas, Noticiero del Llano, 35.000 emisiones y la experiencia, calidad humana, idoneidad periodística y compromiso social de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y su formidable equipo, Noticiero del Llano, pasado, presente y futuro del periodismo llanero. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos para el día de hoy. Atención que hoy se reanuda lo que es la Vuelta a España, que tiene como líder al ecuatoriano Richard Carapaz. El mejor de los nuestros es el chavito Esteban Chávez, quien está en el puesto octavo de la clasificación general a 2 minutos. Y a propósito de ciclismo, la Vuelta de la Juventud Colombiana ya se encuentra acá en la ciudad de Villavicencio. Oficialmente inscritos 258 ciclistas, 43 equipos se encuentran en la línea de partida. En el día de hoy se hace todo lo que es en la parte de protocolo, como son el congresillo técnico, al igual que las pruebas del COVID, y a explicarnos a todos cómo es que va a ser la burbuja que se va a manejar para este primer evento de la Federación Colombiana de Ciclismo, que confió en la Liga de Ciclismo del Departamento del Meta para su organización. 600 personas se encuentran ya aquí en la capital del Departamento del Meta, lógicamente con el apoyo
de la Gobernación del Meta, del Instituto de Deporte y Recreación del Meta, de la Alcaldía de Villavicencio, Cambiamos Contigo, al igual que el Instituto Municipal de Deporte, la Alcaldía de Restrepo, al igual que la Alcaldía de Puerto López, la Alcaldía de Castilla, la Alcaldía de Acacías y de Mesetas, que son los sitios de salida y de llegada para este evento. En la tarde del día de hoy, sobre las 3, las imágenes por televisión, por RCN, Televisión Abierta, se irán a pasar lo que son las imágenes en directo de lo que es la Vuelta de la Juventud Colombiana. Y para hablar de ciclismo, tenemos al técnico de la Liga del Departamento del Meta, Wilmer Ferney Romero. Wilmer, ¿qué tal? ¿Qué podemos esperar de estos muchachos del Departamento del Meta en esta vuelta? Bueno, muy buenos días para todos. La verdad, con una expectativa muy alta con los muchachos. Sabemos que no tenemos nivel de competencia, pero también sabemos que somos de una raza guerrera, de una raza luchadora, y estoy seguro que los muchachos darán lo mejor dentro de cada competencia día a día. Históricamente, por primera vez, 12 ciclistas en una Vuelta de la Juventud. Sí, se ha venido haciendo un trabajo muy bueno con la Liga de Ciclismo del Meta, se ha venido masificando, se ha venido trabajando en estos proyectos para tratar de aumentar la asistencia de los muchachos dentro de los clasificatorios y demás. Y pues por primera vez, como lo dice su merced, estamos con un equipo de 12 deportistas. Esperamos que cada uno de ellos dé lo mejor de sí y que cada municipio tenga su mejor representación sobre los hombros de ellos. Bueno, señor, a los que saben no se les desea suerte sino éxitos. Digo también que Llanero Fútbol Club, el equipo femenino a esta hora viaja para la ciudad de Villavicencio ya como sede, ¿no? Que vamos a tener al equipo. El equipo descansó ayer en la fecha número 3 de lo que es la Liga Femenina de Fútbol. El equipo de Llaneros también fue aprobado ya por la DIMAYOR, lo que es el Estadio Macal, para su presentación en los diferentes partidos que le restan de la categoría B. Y decir también que hoy hay Champions League, los partidos de vuelta de la Champions League. Todas las imágenes estarán también presentes por los diferentes canales cerrados que se pasan a nivel nacional. Entonces no olviden, invitados todos, 3 de la tarde, canal RCN, Televisión Abierta, para que vean lo que es la presentación de los equipos, el acto que inaugura el protocolo que se hace para la Vuelta de la Juventud Colombiana, que se inicia y que tendrá por carreteras del Departamento del Meta desde el día de hoy. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. 5 minutos para las 8. Argumentando inconvenientes de índole personal, trascendentes en su vida personal e impostergables, el concejal del municipio del Retorno, Guaviare, Alex Hernano Campo Rodríguez, presentó renuncia irrevocable ante la directiva de esa corporación. El líder político dispondrá de su curul a partir del domingo 1 de noviembre para... advirtió en la comunicación impresa el presidente del Consejo. Alex Ocampo fue el segundo en votación a la alcaldía del Retorno Guaviare y llegó al Consejo tal como lo permite la ley para quienes quedan en esa posición. Un ciudadano de nacionalidad venezolana enfrenta cargos por homicidio preterintencional al defender a otra persona para que un ladrón no se llevara su bicicleta durante una jornada de recreo vía en el sector de Catama, en la capital del Meta. El fin de semana, el ciudadano extranjero, al observar un forcejeo y ante las voces de auxilio o ayuda, le ocasionó un certero golpe al ladrón, quien cayó al piso y se golpeó severamente la cabeza. El golpe le ocasionó la muerte pese a haber sido trasladado a un centro asistencial para su reanimación. Ante los hechos, esta persona buscó a la policía y se entregó. Fue llevada a la URI, donde el fiscal de turno lo judicializó y lo llevó a audiencia ante un juez. El togado se abstuvo de afectarlo con la privación de la libertad, al considerar que no era la intención de quitarle la vida al ladrón, sino impedir que no se llevara la bicicleta. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Parate Bueno Estéreo, Ondas del Manajacías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director
Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.